La Cámara Nacional de Comercio y el Observatorio del Comercio Ilícito lanzaron la campaña El contrabando es contra todos, que busca concientizar sobre la compra responsable en comercios legales y que cumplan las normativas. Esto apoyado por un grupo transversal de alcaldes. Vamos a conversar respecto de cómo combatir el comercio ilegal, también de esta campaña, cuáles son los riesgos. Estamos en contacto con Manuel Melero, presidente del Observatorio del Comercio Ilícito. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros y bienvenido. Al contrario, Carla, gracias a ustedes por esta invitación. Hemos hablado varias veces de este tema, que es uno que apremia al comercio legal, porque por supuesto que aquí hay una competencia súper desleal, pero me gustaría saber cuáles son los énfasis de esta campaña, porque por más que siempre hacemos llamados, siempre estamos hablando del tema, todavía hay gente, usuarios que compran en el comercio ilegal. Yo creo que lo primero de esta campaña, Carla, es reposicionar el tema, porque, como bien dice usted, ha sido una constante histórica de nuestro gremio el ponerlo, pero después de la pandemia y de la crisis económica, este tema como que salió un poquito de los radares gremiales nuestros, y lo que queremos con esta campaña es volver a reposicionarlo en la agenda pública, en un trabajo colaborativo público-privado, porque esto no lo puede hacer solamente el gremio del comercio, sino que la invitación es a que las autoridades nos ayuden en esta tarea. Y por eso que fue muy importante el acto de ayer, y bien lo dice usted en la introducción, que hubo una presencia de alcaldes, bueno, desde luego el subsecretario de Prevención del Delito representando al Ejecutivo y otras autoridades que también son muy importantes para nosotros, como Impuestos Internos, la Policía, la Fiscalía, Carabineros de Chile, que estuvieron todos presentes, y que entonces la expectativa nuestra al reposicionar, al relanzar esta campaña, es que todas estas autoridades que hemos mencionado puedan coordinarse y colaborar de cara a este propósito, que es tratar de frenar y ojalá erradicar esta mala práctica del comercio ilícito y del contrabando. Y también, y eso es muy importante, por eso que agradecemos esta entrevista a 24 horas, un llamado a la conciencia ciudadana, al público consumidor. Muchas veces las personas, Carla, creen que están teniendo una ventaja, una ganancia de comprar algo en la vía pública porque es muy barato, pero como decía mi abuelita, lo barato cuesta caro, y los derechos del consumidor en esa compra no son para nada respetados. No existen los derechos del consumidor cuando uno compra en la vía pública. De hecho, tenemos ayer los testimonios. Javiera, que está en la campaña, Javiera compró medicamentos en una feria cercana a su domicilio, y los medicamentos terminaron con ella en el hospital con riesgo de muerte, porque estaban vencidos, porque eran otras especificaciones, en fin. Es muy peligroso para el consumidor, también para su salud y para su integridad, hacer estas compras en la vía pública. Ya, o sea, eso es lo primero que uno ve, ¿no? No hay boleta, no hay garantía, uno puede hacer reclamos, nadie te garantiza la calidad. Pero también yo creo que en un momento donde la seguridad está tan al centro, es súper importante lo que busca esta campaña en términos de que todos seamos conscientes de lo que hay detrás del comercio ambulante, porque muchas veces las personas de manera automática compran, ven que hay una ventaja de precio, que ya por lo que estamos hablando no es tal, pero aparentemente hay una ventaja de precio, sin pensar cómo ese producto llegó ahí. Y en el fondo lo que yo entiendo es que quienes están combatiendo esto ya tienen archicomprobado que estamos hablando de mafias, que estamos hablando de crimen organizado en algunos casos, que estamos hablando de estos hasta sicarios que dicen que tienen que pagarles porque si no, no le van a dar protección supuestamente al lugar donde se está vendiendo determinada especie. Todo eso es muy relevante tenerlo a la vista para saber lo que uno está comprando, que no es solo el producto, sino que está apoyando a toda esa línea hacia atrás, ¿no? Bueno, este elemento que usted muy bien recoge, Carla, está muy bien expuesto en nuestra campaña, y se le pide a los consumidores que, aparte de que se pueden hacer un daño a sí mismos, le están haciendo un daño al país, al Estado, por las mismas razones que usted señala, de tipo tributario, etcétera. Pero también están fomentando, están ayudando a estas mafias, a estas organizaciones que hay detrás del comercio ilícito, que, dicho sea de paso, han ido creciendo muchísimo en los últimos años, porque este es un negocio muy rentable para ellos, para estas mafias, y se han ido especializando, Carla, y han ido ampliando su radio de operación. Al principio
Yo recuerdo cuando empezamos con el Observatorio de Comercio Ilícito, por ahí por el año 2017, mire usted la cantidad de años, era un comercio más artesanal, diría yo, era más precario el tipo de producto que ofrecían, pero hoy día hay productos de altísimo valor, electrónico de alta gama que denotan claramente que hay mucho capital, hay mucha plata, hay mucha inversión detrás de esta cadena de aprovisionamiento. Y por lo tanto estas mafias que han ido extendiendo su diversidad de productos y se han ido también especializando, se han ido haciendo muy eficientes de cara a su objetivo de comercialización y de penetración del mercado, se han convertido, Carla, en un problema de muchísima mayor preocupación para nosotros. Y además, como bien dice usted, también el delito, ya no propiamente de las mafias, sino que los demás delincuentes se aprovechan del comercio ilícito para cometer sus propias fechorías. Nosotros en la cuenta de victimización del comercio que damos a conocer todos los años, en la última edición de ella, señala claramente por parte de los comerciantes este factor, que donde hay comercio ilícito cercano a sus establecimientos, la práctica, el delito aumenta enormemente. Ahora estoy hablando de los delincuentes comunes y corrientes, claro, ese tipo de delitos, no solamente las mafias que están detrás de la actividad del comercio ilícito. Ya, ahora hay una larga cadena para que un producto llegue a estar en un lugar vendiéndose de manera ilegal. El último eslabón tal vez es ese comprador. Si nadie comprara, esto probablemente no existiría porque no habrían un incentivo a estos mercados, pero son lucrativos porque lamentablemente juegan también con la necesidad de muchas personas y, insisto, esa supuesta oportunidad en el precio, y por eso mucha gente compra. Antes de eso hay un montón de cosas, que es, por ejemplo, qué se hace para que esos productos o no ingresen a Chile en caso de venir de afuera, o sean requisados a tiempo antes de exhibirse y ponerse en venta. ¿Qué está pasando en aduanas? ¿Qué está pasando con los controles? Y en esa misma encuesta que usted menciona, hay como una percepción bien generalizada que existe muy poco control. O sea, el 65% dice que no existe control alguno, pese a que hemos visto intentos, pero ¿es insuficiente el control? Y aquí ya para apuntar a las autoridades. Pero nosotros tenemos en el Observatorio del Comercio Ilícito una mesa público-privada donde estamos hace años ya trabajando con las autoridades, todas estas que usted menciona, aduana, impuesto interno, las del área de la salud, etcétera. Se hace un trabajo, Carl, pero como ya he dicho antes, el crimen organizado se ha sofisticado y se ha vuelto tan poderoso que cualquier acción que se haga por parte de las policías o del sector público en general es insuficiente. No es que no estén haciendo su trabajo, aduana hace su trabajo, impuesto interno, pero hay que redoblar los esfuerzos, hay que mejorar la coordinación y hay que trabajar mancomunadamente entre todos. Y en esto agrego también el rol de los municipios. Los municipios son el terreno donde se desarrolla, donde se desempeña este comercio ilícito, y por lo tanto también tiene un rol de cuidar ese territorio, el municipio. Entonces, municipio y todas las autoridades del sector público, del Ejecutivo, tenemos que coordinarnos mejor, ver cuáles son las mejores iniciativas que podemos emprender conjuntamente para erradicar o evitar que este comercio ilícito siga funcionando. Entonces yo contesto su pregunta diciendo, sí, hay un trabajo público-privado, yo le reconozco eso a las autoridades, a todas las que hemos nombrado, están haciendo sus mejores esfuerzos, pero no basta porque estamos perdiendo la guerra contra el comercio ilícito. Este ha crecido en un 50%, Carla. Basta ver lo que son las calles de todas las principales ciudades, e incluso no solo de las principales, sino que de todas las ciudades del país. Incluso hay pueblos pequeños donde tienen este flagelo, este fenómeno tan pernicioso. Entonces, hay que atender la manera de resolver este problema conjuntamente. El trabajo público-privado aquí es fundamental. Ya, ahora, una cosa es que la gente no compre, que esto se persiga, que haya mayores controles, pero también me pregunto, y entiendo que ha habido algunos intentos de hacer eso, incluso se iba a hacer como una encuesta para caracterizar a las personas que estaban en la venta, para ver además qué posibilidades de
reconversión tenían. Recuerdo haberlo hablado con el gobernador metropolitano alguna vez, que en el fondo buscaba también darle oportunidades a aquellas personas que venden productos por necesidad, porque aquí se mezclan distintas cosas, Manuel. Se mezcla esa mafia, esa banda organizada, ese crimen organizado que pone productos ahí y que además extorsiona, bueno, y todo lo que hace para que ese producto llegue ahí, pero que también se aprovecha de la necesidad de, no sé, una señora que efectivamente se pone a revender los productos porque necesita algo para subsistir. Esto nos lleva de paso al buenismo de algunos de creer que erradicar el comercio ilegal es tocar a las personas pobres que tienen necesidades. Eso no siempre es así, puede haber casos así. Entonces, ¿cuánto se hace para distinguir, para ayudar a aquella señora chilena, en algunos casos migrantes, que con mucha necesidad trabaja en esto, porque necesita parar la olla en buen chileno, versus esa otra banda organizada, que ahí estamos hablando de una lógica completamente distinta? Claro, lo que pasa es que esa persona que tiene la necesidad que usted muy bien alude, Carla, es usada por las mafias. Las mafias se valen de esas personas. Pero eso facilita incluso el negocio ilegal. Entonces, si no se distingue, en el fondo creo que ahí hay un círculo vicioso donde después se termina confundiendo y uno ve a muchas personas que cree que está ayudando a las personas a las que les compra, que en el fondo es casi un acto caritativo, y otros que no tienen la mano tan dura porque dicen vamos a afectar a gente que esta es su única fuente de ingreso. Yo creo que ese punto es sumamente válido, más aún en los tiempos actuales en nuestro país, que estamos en una recesión económica y que hay mucha gente que ha perdido su empleo. Yo me hago cargo absolutamente del argumento suyo, pero yo se lo respondo de la siguiente manera, Carla. Mire, nosotros en campañas que hemos hecho nos hemos encontrado con informales que se han formalizado. Y la experiencia de ello es fenomenal, porque cuando usted está en el sector formal puede acceder al crédito, puede acceder a todos los planes de fomento de Cercotec, de Corfo y de todos los organismos públicos y de los municipios que están llevando a cabo políticas en aras del emprendimiento, como usted bien señala. O sea, para mí, te lo contesto al revés, esa señora que está con necesidades indudable, y que queremos ser solidarios con ellos y queremos ayudarla, la mejor manera que tiene de ayudarse y ayudar al país es formalizarse. Y salir de ahí. Que, claro, hay leyes. Lo que pasa es que los informales no tienen suficiente información sobre estas ventajas que tiene el formalizarse. Por lo pronto, el que se formaliza tiene exención de IVA en los 3 primeros años de su actividad. Eso solo, y después acceso al crédito, acceso a los planes de fomento. O sea, yo he recogido experiencias, esto no es opinión mía, de personas que han hecho este tránsito desde la informalidad a la formalidad, y es realmente sorprendente la felicidad de estas personas, porque me decían la otra, mire, ya no escapamos más de los carabineros, no tenemos que arrancarnos de los inspectores municipales, no tenemos que sufrir las consecuencias de que nos requisen la mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, todos estos otros temas de acceso al crédito y a los planes de fomento del Estado. Entonces, tiene muchísimas ventajas este tema de la formalización. Y ahí hay que hacer un trabajo muy inteligente con los municipios para que den los espacios, para que den las condiciones para que estas personas que están en la informalidad, en la vía pública, sí tengan sus lugares donde poder ejercer su actividad lícitamente, legalmente. Ahora, claro, a veces ocurre, Carla, que estos comerciantes están en vías públicas que son muy transitadas y que son comercialmente muy atractivas, y después usted los traslada a un lugar un poquito más apartado y empiezan a decir, oye, pero que estamos vendiendo mucho menos. Estamos hablando de personas que nosotros hemos hecho encuestas que tienen ingresos de 700.000 pesos mensuales. Trabajando por su cuenta. Entonces, si esto usted lo compara con un empleado formal del comercio que puede ganar bastante menos que eso, que además tiene horario, además tiene que trabajar sábado y domingo. Entonces, claro, también ahí hay en el tema laboral todo un incentivo que hay que buscar cómo resolver. Ya, pero mi pregunta es si esto se orienta, o sea, la campaña entiendo que llama a varias cosas, pero sí, se está tratando este tema con esa integralidad, porque yo entiendo que aquí hay que tener ni siquiera mano dura, aquí lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley, no están pidiendo ni más ni menos que eso, pero entendiendo que eso sería súper deseable, es súper difícil y a lo mejor hay que empezar a buscar herramientas y vías
no sé si creativas, pero integrales, en paralelo, para poder hacerse cargo de las distintas realidades que se alojan dentro del comercio ilegal y que muchas veces terminan aprovechándose de la necesidad tanto del comprador como de quien vende. Por eso se lo plantea así. Y no sé si los alcaldes que han sido invitados a participar de esta campaña tienen también ese rol. Por un lado fiscalizar, poner mano dura, pero por otro lado también ponerle cabeza a cómo hacer que estas personas se puedan reconvertir para desincentivar este negocio. Completamente, completamente. Pero claro, aquí usted y yo estamos conversando y es más o menos fácil ponernos de acuerdo. Del dicho al hecho hay un trecho, dicen, ¿no? Tenemos que, como bien dice usted, poner inteligencia en esto, poner creatividad, ser perseverante y poner políticas públicas y con la colaboración del sector privado, que vayamos paulatinamente. Esto tampoco, Carla, se resuelve de la noche a la mañana, de una pura acción o de una campaña. Esto es el comienzo de un proceso que nosotros queremos reposicionar, que queremos hacer un tema de importancia sobre todo para las pymes. Nosotros aquí en la Cámara Nacional de Comercio tenemos un programa que se llama Mi Pyme Cumple, que está hecho con las universidades. También aprovecho a quienes puedan estar oyéndonos que se metan al sitio de la Cámara Nacional, que se metan al sitio de la campaña del contrabando contra todo, para irnos relacionando, que nos llamen, nos pregunten, nos requieran y nosotros tenemos la coordinación con los municipios y la voluntad de ellos de empezar a implementar planes graduales en esta dirección. Pero es un proceso que va a haber que poner mucha creatividad, mucho esfuerzo y que tendremos avance y retroceso, que no es fácil, que es multicausal, como usted bien ha dicho y como hemos conversado aquí esta mañana. Y por lo tanto, atendiendo a esta multicausalidad, hay que tener también soluciones diversas, pues no es una varita mágica, no es decir, mire, yo hago esto, como usted bien dice, esto es un tema de reprimir, no es cosa de meter preso a estas personas, ni mucho menos, todo lo contrario, ¿no? Pero eso es lo que lo complejiza, lo hace más difícil y al mismo tiempo, Carla, más atractivo. Yo estoy, como gremio, estamos entusiasmados con esto, con este relanzamiento de la campaña y queremos que esto vaya avanzando. Nosotros en Mi Pyme Cumple tenemos atención gratuita a todos los que nos llamen y nos requieran. Entonces, métanse a la página CNC y lo digo a que nos estén escuchando y ahí podemos ver maneras de ayudar. Ya, pues súper importante. Ojalá que tenga mucho éxito esta campaña, hablar de esto, reflexionar sobre esto y preguntarse qué está comprando uno. Si es que compran un comercio legal, creo que es un gran primer paso con todo el trabajo integral que hay que hacer en un tema y en un problema, como dice usted, que es muy complejo. Manuel Melero, presidente del Observatorio del Comercio Ilícito, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a usted y que tenga muy buenos días, Carla. Que le vaya bien, nos vemos.